Bienvenidos a En Alta Voz. Voces que potencian. El podcast de la Secretaría de Políticas de Género de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social. En este octavo episodio presentamos Aborto y Misoprostol, historia de una pastilla. Charlamos con Natacha Mateo, licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de Mar del Plata y doctora en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata. Es docente y becaria postdoctoral del CONICET. Ha publicado artículos académicos en revistas científicas argentinas y extranjeras. Sus temas de investigación están vinculados a los estudios de la construcción social de las tecnologías desde una perspectiva de género. Su tesis doctoral, El misoprostol como droga abortiva, un estudio de su trayectoria sociotécnica y tecnocultural, resultó ganadora de la tercera edición del Premio para Tesis Doctorales de la Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género. La publicación de este libro, fruto de dicha tesis doctoral, es una iniciativa conjunta de la Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género y el Área de Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario. Cuando el misoprostol salió al mercado, en Estados Unidos durante la década de 1980, se indicó como protector gástrico, instalando como contraindicación su posible uso como una droga abortiva y, de esta forma, llegó a América Latina. Desde entonces, fueron miles de mujeres las que exploraron de qué maneras y en qué dosis el misoprostol podía interrumpir embarazos no deseados. De esas experiencias, en Argentina las mujeres construyeron saberes que fueron tomados como referencia por profesionales de la salud y colectivos feministas que, aún en contexto de clandestinidad, desconocían en la mayoría de los casos cómo indicar el misoprostol para practicar abortos seguros. Les invitamos a escuchar esta charla sobre la temática y a dejar cualquier reflexión o comentario en dicho apartado. Que lo disfruten. Bueno, mi interés por el misoprostol surgió cuando conocí la experiencia de lesbianas y feministas por la discriminación del aborto en el Encuentro Nacional de Mujeres en Tucumán en 2009. Ahí conocí esa experiencia, conocí la línea y al año siguiente estuve en la presentación que se hizo del libro Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas en la ciudad de Mar del Plata. E incluso ese mismo año, una amiga que había quedado embarazada y que no quería continuar con ese embarazo y decidió interrumpirlo, charlamos sobre las posibilidades, decidió hacerlo con misoprostol y fue la primera vez que tuve una caja de misoprostol en mi poder y también la primera vez que acompañé ese proceso. El proceso de transformar la tesis doctoral en un libro para un público un poco más amplio, la verdad es que fue un proceso súper interesante. Arrancó con una serie de diálogos con la editora de la editorial que iba a publicar el libro, que ella era feminista, pero no venía de los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad, ni tampoco venía de los estudios sobre la sociología específicamente, o los estudios de género más amplios. Entonces, como que comenzamos una serie de diálogos sobre qué quería decir yo y qué historia quería contar. Y me acuerdo que una de las conversaciones que tuvimos fue una idea de cómo en el libro se iban mezclando diferentes historias. Es decir, diferentes relatos de diferentes personas se entrecruzaban en una narrativa que proponía el libro. Y en esa narrativa lo que encontrábamos que anudaba todas esas historias, que es ni más ni menos que mi objeto de estudio, era el misoprostol. Entonces en esas conversaciones surgió de alguna manera que lo que estábamos contando en realidad era la historia del misoprostol y estábamos dialogando sobre eso y fue un poco a partir de esas primeras conversaciones que el libro, que en la tesis tenía un nombre muy técnico, en la publicación final quedó como, bueno, aborto y misoprostol, historia de una pastilla. En realidad el misoprostol llega al mercado latinoamericano a mediados de la década del 80 y para fines de la década del 80 se pueden encontrar registros de mujeres del nordeste brasilero que vieron en la caja de misoprostol una imagen de una mujer embarazada con una cruz, con una leyenda que decía que no se podía utilizar en mujeres embarazadas por resultar abortivo. Y esos son los primeros usos de las contraindicaciones del misoprostol, que era una droga que se comercializaba en el campo de la gastroenterología,
son los primeros usos de las contraindicaciones del misoprostol como indicaciones en un primer lugar. Bueno, y en Brasil esas experiencias se hicieron en el marco de la ilegalidad y de la clandestinidad, por lo cual el primer contacto de estas mujeres con el sistema de salud fue a partir de complicaciones por aborto. Entonces lo que se encuentra son registros de historias clínicas, de abortos en curso, complicaciones asociadas al aborto, en el cual en algunos de esos registros aparece el uso del misoprostol. Y son justamente los primeros registros del uso abortivo del misoprostol en América Latina. El misoprostol también llega a Argentina, pero los primeros usos que se le dan en relación a sus contraindicaciones son en el campo de la ginecobstetricia, como un inductor de contracciones en el trabajo de parto y también como para expulsar, ¿sí?, un aborto detenido. Es decir, los primeros usos que se registran de sus contraindicaciones no son para inducir un aborto, a diferencia del caso brasilero. Esas experiencias de aborto con misoprostol recién aparecen a principios de la década del 2000. Y ahí lo que hay es una variedad de experiencias en torno a cómo conseguir la medicación. Hay personas que consultaban en foros en internet sobre cómo abortar y a partir de ahí otras mujeres anónimas les contaban su experiencia con el misoprostol y le pasaban el dato de cómo habían conseguido las pastillas. En otros casos había farmacias que las vendían sin receta. En otros casos alguna persona conocida o profesional de la salud les hacía una receta de misoprostol y la podían comprar dentro del sistema legal de venta de las farmacias, aunque con otro diagnóstico. En otros casos había alguna conocida que había utilizado misoprostol y le habían sobrado pastillas. Entonces lo que hay es una multiplicidad, ¿sí?, de estrategias o de experiencias para acceder a la compra de misoprostol en un contexto de clandestinidad y de ilegalidad, ¿no? Mira, en el caso de Argentina, por lo menos, la política, la medicina y los medios en realidad se cruzan en tanto el aborto es ilegal y acontece en la clandestinidad. Entonces también el uso del misoprostol está, en alguna manera, atravesando esa clandestinidad. Y hay diferentes estrategias sobre cómo interpretar las legislaciones en diferentes momentos. Y ahí, tanto profesionales de la salud como el movimiento feminista va tejiendo diferentes formas, ¿sí?, de interpretar las políticas restrictivas. Digo esto porque en un principio son las guías de aborto no punible y de cómo garantizar los abortos que están dentro del marco de la no punibilidad y que después se reconvierten, ¿sí?, en consejerías de reducción de riesgos y daños, sobre todo post fallo FAL y la interpretación de la causal salud. Y estas consejerías de reducción de riesgos y daños después se terminan transformando o incluyendo en lo que van a ser las consejerías de ILE, de interrupción legal del embarazo, después de que sale el protocolo en 2015, y que tenían que ver justamente con cómo interpretar los abortos no punibles o los abortos legales. Y esas son disputas políticas y son entramados que se tejen dentro del sistema sanitario para la garantía de un derecho. Y ahí, actores o redes como la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir son centrales, ¿sí?, para entender cómo se multiplican este tipo de consejerías, que después también son el marco de posibilidad para que cuando se logra la legalización del aborto ya había un montón de centros de salud donde hay efectores de la salud que ya venían garantizando los abortos con este tipo de protocolos. Entonces, en esto que vos me preguntas respecto de cómo interpretar la circulación del misoprostol dentro del sistema de salud, lo que sucede es que tiene diferentes formas en diferentes lugares y también en diferentes servicios. Es decir, en la década del 90, el misoprostol que se utilizaba era un misoprostol para la inducción del trabajo de parto a término. E incluso las investigaciones que se hacen en Argentina en esa época
estaban viendo el uso del misoprostol para generar contracciones en el trabajo de parto. No lo estaban utilizando como un método abortivo. Eso recién empieza a suceder en la década del 2000. Que son esos los primeros registros que aparecen del uso del misoprostol como un método abortivo. Algo que en Brasil ya se hacía 10, 15 años. Y en ese uso del misoprostol como un método abortivo empiezan a haber diferentes formas en las que circula la información, diferentes redes que se tejen, pero tanto dentro como fuera del sistema de salud. Es decir, no hay una división tan tajante. Porque hay profesionales de la salud que recetan la medicación, hay otros profesionales de la salud que recetan la medicación pero a nombre de otra persona, hay profesionales de salud que no se animan a recetar la medicación y entonces las mujeres las compran en la farmacia de otra manera. Y ahí hay farmacias que la venden con receta, farmacias sin receta, farmacias que venden las cajas y farmacias que venden las pastillas sueltas. Hay gente que vende misoprostol por internet. Es decir, durante la década del 2000 hay diferentes formas de acceder al misoprostol y no es exclusivamente a partir del sistema de salud. Con respecto a la legalización, un poco lo que te decía recién, ya existían consejerías de interrupción legal del embarazo que garantizaban las prácticas y lo que sucede también en 2020 es que esas experiencias se multiplican. ¿Por qué? Porque empieza a haber muchos más efectores de salud en todo el territorio nacional con la obligación de garantizar el acceso a una ahora interrupción voluntaria del embarazo. Lo que también sucede es que sigue habiendo barreras que tienen que ver con profesionales de la salud que se declaran objetores de conciencia, barreras que tienen que ver con espacios o lugares del país donde no hay acceso a nadie que quiera o pueda realizar la práctica, que en realidad la práctica, en el caso del misoprostol, es una consejería, ¿sí?, sobre el uso seguro del misoprostol y la entrega de la medicación. Pero bueno, Argentina es un país súper heterogéneo y en esas heterogeneidades no es lo mismo las posibilidades de acceso en lugares como la ciudad de Buenos Aires que en otros lugares del país. Entonces también lo que cambia o lo que no cambia con la legalización, que tiene que ver con particularidades de acceso en el sistema de salud y que son particularidades de cada una de las provincias. Y lo mismo con el acceso al misoprostol. En un principio el misoprostol lo garantizaba el Ministerio de Salud a nivel nacional, en realidad el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, pero después con el cambio de gobierno en 2023 se dejó de garantizar la medicación y algunas provincias están garantizando el misoprostol y en otras provincias no. Entonces, explicar en realidad qué pasa con la legislación, o para poder hacerlo, es necesario dar cuenta de las heterogeneidades del país en el acceso a los servicios de salud. Yo creo que el misoprostol es un eslabón central del movimiento feminista argentino y latinoamericano, no solo en relación al aborto en general, sino a la posibilidad de realizarte un aborto autogestionado y ambulatorio de manera segura. Y también en ese sentido fue una forma de poder discutir la necesidad de desmedicalizar el aborto y de sacar al aborto del hospital y que puedas hacer una práctica que puedas realizarte de forma segura en tu casa con las personas que vos quieras. Y sobre todo porque también da cuenta de la historia o de ese cruce de historias entre activistas feministas y mujeres que le pusieron el cuerpo a sus abortos autogestionados y cómo a partir de allí y de ese cruce se construye, ¿sí?, la posología sobre el uso seguro del misoprostol. Yo creo que el libro cuenta un poco todas estas historias y trata de encontrar un hilo narrativo de un montón de experiencias, de activismo, de militancia dentro y fuera del sistema de salud, dentro de colectivas feministas, dentro de la campaña nacional por el derecho al aborto, de socorristas en red, de lesbianas y feministas por la discriminación del aborto, de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. Es decir, diferentes colectivas que han formado parte
¿sí? De la historia del misoprostol en Argentina y otras colectivas que también han formado parte de la historia y de la lucha por el derecho al aborto en el resto de América Latina. Y el libro busca contar un poco esas historias a partir de un eje que es el misoprostol. La idea es poder también conocer esas experiencias y conocer las historias de un montón de personas que le pusieron el cuerpo a sus abortos autogestionados y que construyeron, ¿sí? Al misoprostol como lo conocemos hoy en día. Gracias, Natacha, por poner tu voz y compartir tu experiencia y conocimientos al respecto de esta temática. Esto fue el 8º episodio de En Alta Voz, Voces que Potencian. Esperamos que les haya gustado y les invitamos a escuchar todos los episodios disponibles en nuestro canal. Hasta la próxima.